cuestiones de los derechos de los pacientes, por mencionarte las principales, porque la ley Justina tiene 74 artículos y 2 o 3 artículos hablan de que todos somos donantes, los mayores de 18 años, salvo que digamos lo contrario, y los menores de 18 años son donantes que si los responsables de ellos están de acuerdo. Pero para cerrarte la respuesta, se perdían muchos trasplantes y nosotros nos dimos cuenta que a pesar de el punto principal era comunicar más y mejor. Entonces hicimos una campaña que era diferente a las campañas que se habían hecho hasta ese momento. Las campañas hasta eso pedían por una persona que estaba esperando un trasplante. Y nosotros fuimos por una campaña que pidiera por todos. Como dijo Justina, papi, ayudemos a todos los que podamos. Y te quería decir también que después de la ley Justina, sí, se comenzaron a alcanzar récords históricos, nunca alcanzados en cantidad de donantes, cantidad de trasplantes, etc. Claro, o sea, en realidad, sí, digo, dentro de todos los derechos, por supuesto que se hizo, digamos, una reforma integral de la ley de trasplantes que teníamos, tomando como base esta, digamos, mejorar la calidad del trasplante, tanto para quien lo recibe como la familia del donante, digamos, hay una serie de derechos que llegan a partir de esta legislación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos encontramos nuevamente en nuestro conversatorio, hoy para hablar de un tema que particularmente me interesa muchísimo, que es los trasplantes de órganos en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los cambios últimamente a partir de la legislación que hoy en día está vigente? Y para eso nos acompaña un promotor de esta ley y un autor principal de todos estos cambios, que es Ezequiel Locane, el papá de Justina. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gracias, Natalia, por invitarme a este lugar No, y regalarme unos minutos para hablar de este tema tan lindo y tan maravilloso. un Gracias. placer que nos acompañes y bueno, y que nos cuentes un poco justamente, ¿no? El legado de Justina fue que se haga todo lo que se puede y vos a partir de ahí emprendiste una búsqueda de más derechos. Entonces, ¿cuál era la situación con la que te encontraste en ese momento y qué fue pasando a lo largo del tiempo? En ese momento la ley vigente tenía grises o generaba situaciones en donde se terminaban perdiendo oportunidades para las personas que estaban esperando un trasplante. Y esos grises eran, por ejemplo, que yo en vida decidía donar órganos y lo ponía en mi libreta de conducir, en mi carnet de conducir o en mi DNI, y si fallecía y un familiar directo mío, por el motivo que fuese, decidía que no se donaran mis órganos, no se donaban. Eh, y entonces, y es más, por ahí si yo no tenía familia y fallecía, por más que en mi carnet de conducir decía que yo quería ser donante, no estaba eso sincronizado con las bases de datos que utilizaba el Encucay, por ejemplo, para dar un ejemplo, y entonces también se perdía esa oportunidad de que otros pudiesen recibir algunos de los órganos de mi cuerpo fallecido, digamos. Así que eso por un lado, pero después había cuestiones que faltaba definir mejor con respecto a la educación, a la preparación de los profesionales, a los tiempos de decisión de los juzgados ante muertes violentas o trágicas, eh, y cuestiones de los derechos de los pacientes, por mencionarte las principales, porque la ley Justina tiene 74 artículos y 2 o 3 artículos hablan de que todos somos donantes, los mayores de 18 años, salvo que digamos lo contrario, y los menores de 18 años son donantes que si los responsables de ellos están de acuerdo. Pero para cerrarte la respuesta, se perdían muchos trasplantes y nosotros nos dimos cuenta que a pesar de el punto principal era comunicar más y mejor. Entonces hicimos una campaña que era diferente a las campañas que se habían hecho hasta ese momento. Las campañas
hasta eso pedían por una persona que estaba esperando un trasplante. Y nosotros fuimos por una campaña que pidiera por todos. Como dijo Justina, papi, ayudemos a todos los que podamos. Entonces, lo primero que nos focalizamos fue en la comunicación. Y una vez que se estableció el tema en la sociedad mejor de lo que se venía estableciendo, porque fuimos a medios, porque fuimos a las mesas de elecciones en ese año del 2017, hubo elecciones, entonces nosotros estuvimos en las mesas electorales de votación y bueno, salimos a la calle, pusimos calcomanías, pero siempre hablando del multiplicate por 7, que es el concepto de la campaña que sigue vigente y que es a través de la cual informamos. Y bueno, y con eso, esa inercia nos permitió, armé un equipo especialista en temas legislativos y me asesoré con médicos referentes del trasplante y trabajamos codo a codo en ese momento con el presidente del INCUCAI, Alberto Maceira, y con el que en ese momento era el ministro de Salud, que después pasó a ser secretario de Salud por cuestiones de diseño gubernamentales de su gobierno vigente, que era Rubinstein. Y bueno, y ahí juntos elegimos un senador que tenía que ver también con el compromiso y la energía que nos transmitía, y ese senador nos puso como condición ayudarnos si le dejábamos poner la ley Justina a la ley Justina. Buenísimo. O sea, a partir de ahí, digamos, el cambio se fue dando porque tenemos una legislación. Digamos, se simplificó todo esto que vos contaste antes, el trámite, digamos, para ser donante, hoy en día no sería necesario. O sea, vos simplemente con tener 18 años ya sos donante. Ahora lo que tendrías que informar es si no lo querés ser al INCUCAI, ¿no es cierto? Exacto. Bien, entonces... Sí, pero no quiero simplificar un tema. Bueno. O sea, a ver, no quiero simplificar un tema extremadamente complejo. Esto por un lado, necesitas una cantidad de donación, de donantes de órganos, y por otro lado tenés los que esperan el trasplante. Uh-huh. No es solamente que haya más donantes, ya es un gran paso. Ahora bien, tenés que tener cantidad de profesionales preparados, porque si vos tenés todas las personas que fallecen en Argentina dispuestas, digo dispuestas no por opción, porque la opción ya está, sino dispuestas desde el punto de vista de la salud y la estructura, esos órganos dispuestos por estructura, o sea, que haya cantidad de personas profesionales de salud que los puedan ir a buscar, que haya transporte, que haya en los lugares donde fallecen las personas, lugares donde puedan estar esos cuerpos fallecidos mantenidos hasta que la persona del INCUCAI va a buscar los órganos. Que haya todo un recurso disponible para que todos esos órganos se transporten al lugar que tienen que ir, que las personas que están esperando un trasplante puedan estar en el lugar donde tienen que estar. En Argentina, más del 30-40% de la población está en un nivel socioeconómico muy bajo. Entonces, no todos tienen los recursos suficientes para irse y trasladarse al lugar que tienen que recibir el trasplante. Entonces, por eso hablo de derechos de pacientes, esos de nivel socioeconómico bajo, de preparar más cantidad de profesionales y mejor para tener más profesionales de la salud. Hablo de estructuras de los centros de trasplante y de los centros de salud que tienen que estar mejor preparados y que tiene que haber más para atender a la demanda. Bueno, es más complejo que simplemente decir, bueno, somos todos donantes. De hecho, cuando empezamos con la campaña de comunicación, nosotros estábamos en contacto con el CUCAI y nos iban diciendo la gente del área de comunicación del CUCAI, sigan así con la campaña porque van bárbaro, porque se está registrando una cantidad récord de personas en el CUCAI, en ese momento había que registrarse, pero bueno, no era suficiente. Por lo menos para contarte varios casos, no fue suficiente para Noé, no fue suficiente para Justina, no fue suficiente para tantos otros que quedaron en el camino por un montón de motivos, ¿no? Y te quería decir también que después de la ley Justina, sí, se comenzaron a alcanzar récords históricos, nunca alcanzados en cantidad de donantes, cantidad de trasplantes, etc.
Claro, o sea, en realidad, sí, digo, dentro de todos los derechos, por supuesto que se hizo, digamos, una reforma integral de la ley de trasplantes que teníamos, tomando como base esta, digamos, mejorar la calidad del trasplante, tanto para quien lo recibe como la familia del donante, digamos, hay una serie de derechos que llegan a partir de esta legislación, que antes estaban a lo mejor acercados por una legislación muy retrógrada, y que la jurisprudencia fue, digamos, también haciendo parte de esto, pero también la jurisprudencia, a veces los fallos llegaban un poco tarde, porque había gente que, digamos, no recibía todo a tiempo, digamos, como lo merecía. Y esto sobre todo de los costos, para aclarar, digamos, el trasplante está cubierto de forma integral por el plan médico obligatorio, pero siempre hay cuestiones, ¿no?, que hacen a que esto no se cubra por las prepagas, por las obras sociales, o que haya problemas a la hora de recibir una autorización para que esto se lleve adelante. ¿Vos tenés alguna recomendación, digo, alguna cuestión que digas, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta para los pacientes? Sobre todo, a veces, ¿no?, los complementarios que no se cubren, porque, digamos, el trasplante es integral, digamos, no solo se cubre el procedimiento en sí, sino todo lo que hace a el trasplante, digamos, a la calidad de vida de esa persona, tanto los tratamientos psicológicos como los traslados. Esto de los traslados también me parece interesante, digamos. Por ejemplo, si una persona necesita ser trasladada al interior del país o del interior a Buenos Aires, eso también la ley lo contempla. Si querés contar un poquito de estas cuestiones a partir de tu experiencia en la reforma, ¿no? Sí, son varias preguntas, todas muy interesantes las que acabas de hacer y planteos. Empecemos por los derechos del paciente. Si el paciente no tiene una prepaga y tiene la que le da el Estado por ser un nivel socioeconómico muy bajo, entiendo que es incluir salud, el paciente está cubierto por el PMO y tiene derecho a recibir el trasplante y que el Estado se lo cubra. Si el paciente tiene una prepaga o una obra social, también está cubierto. Ahí depende el acuerdo que tenga con esa prepaga y con esa obra social. Eh, lo que tiene que ver con el tratamiento en forma directa suele estar cubierto, está cubierto. Digo suele estar cubierto porque, de vuelta, es relativo a los acuerdos que tengan con cada prepaga y obra social. Y, y, y lo que es lo colateral, ahí es donde empiezan también, y sobre todo las cuestiones de desencuentros en lo que el paciente y su tratamiento necesita y lo que la obra social o la prepaga le tiene que cubrir o le cubre. El consejo que yo doy es, en todos los casos, que conozcan muy bien el acuerdo que tienen con la prepaga o la obra social, y que tengan a mano siempre un abogado para poder entender, para poder reclamar los derechos que le corresponden. Nosotros trabajamos el año pasado se me ocurrió crear bueno, lideramos con otras asociaciones, ONGs y fundaciones el armado de una comunidad que llamamos la de ayudadores de trasplante, y que somos personas jurídicas o gente que no tiene personalidad jurídica que ayuda a un montón de gente en todo el país, y estamos conectados entre nosotros para justamente ayudarnos. Y uno de los focos de ayuda es conseguir abogados que en forma de pro bono o ad honorem o como puedan hacerlo, quieran hacerlo, ayuden a estas familias que no tienen recursos suficientes como para pagar un abogado y que las ayuden a reclamar sus derechos. Después, con respecto al transporte que vos preguntabas, la ley Justina tiene artículos que se refieren al derecho de las personas, la prioridad de las personas que están esperando un trasplante a acceder a un transporte aéreo, terrestre o marítimo para llegar al centro de trasplante. Entonces,
una situación que podría llegar a darse es en un aeropuerto eh, que se presente una persona que tiene que viajar a recibir un trasplante y que el avión esté completo y bueno, la aerolínea tiene que ofrecer a las personas que están dentro del avión alguna contraparte para que alguien se baje del avión y deje a esa persona que pueda viajar y esa persona tiene que viajar. Eh, Porque tenemos un país muy extenso territorialmente y no tenemos distribuidos los centros de trasplante en forma homogénea en todo el país. Los centros de trasplante se concentran en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Salta, en Tucumán, en Mendoza, por decirte los lugares principales. Cuando digo Buenos Aires es el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Y ese es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo Casa Justina en cada uno de esos lugares. Claro, justo te iba a preguntar, el proyecto de Casa Justina, ¿a qué se refiere, digamos, y cuál es el objetivo central, ¿no?, de establecer estos puntos a nivel federal? Primero fuimos por la comunicación, después fuimos por la legislación y después fuimos por el lugar físico de encuentro y de contención a todo aquel que esté esperando un trasplante o no esté esperando un trasplante y quiera acceder a más información o esté trasplantado, ¿no? Porque los trasplantados, entre otras cosas, tienen, entre varios desafíos que tienen en su vida, más allá de que mejora su calidad de vida, es la inserción laboral. Entonces, decidimos además también y sobre todo que haya un lugar que apoye a la ley nacional Justina. Son un lugar físico donde vamos a concentrar tres aspectos. El aspecto de la contención y la solidaridad, el aspecto de la alegría y la diversión, que tiene mucho que ver con la personalidad de Justina, que sea una contención y una solidaridad amena, divertida, en la medida que se pueda. Tenemos acuerdos con Milo Lockett y con otros artistas para hacer actividades recreativas. No es algo focalizado en niños, es para cualquier edad, no hay un rango etario ni un rango, no hay, las casas Justinas van a ser prestadores de servicios porque vamos a hacer planes nutricionales, kinesiológicos, psicomotrices, psicológicos, pero va a estar orientada va a tener prioridad las personas con un nivel socioeconómico bajo para alojarse, por ejemplo, vamos a tener alojamiento. Pero las puertas van a estar abiertas para todos. Ayudemos a todos los que podamos, es el deseo de Justina, que bueno, todos los días cuando nos levantamos tratamos de hacer algo más para cumplir. Y el tercer foco es la innovación, que bueno, ese es mi palo. De hecho, este año por primera vez estamos lanzando una competencia entre makers. Los makers son los que trabajan con tecnología de punta, robots, Internet de las cosas, drones, impresoras 3D y otras tecnologías actuales y nuevas. Y con ello vamos a competencia para resolver situaciones de personas con una funcionalidad diversa, como les gusta que los llamen en vez de llamarlos con discapacidad. Entonces, bueno, esos son los tres focos de la Casa Justina. Tenemos terminadas las de Salta y Mendoza. En La Plata ya tenemos un terreno elegido para hacer la Casa Justina de La Plata. Tenemos un terreno en La Matanza. Y tenemos una Casa Justina en la Ciudad de Buenos Aires que está funcionando, que estamos viendo si la terminamos de refaccionar o si vamos a tener que tirarla abajo y hacer una casa de nuevo porque estamos encontrando algunas situaciones estructurales complicadas. Después tenemos que elegir el lugar en Córdoba, en Santa Fe y Tucumán. Y bueno, eso hacia grandes rasgos son las casas Justina. Claro, sería el proyecto
en el que están ahora. Y esto, también lo que contabas de la idea de Casa Justina y de la falta de adherencia al tratamiento, digamos, ¿qué es lo que están detectando? Y esto que es a nivel mundial, quizás, que digamos, personas que son trasplantadas quizás no se someten al tratamiento, y ahí también hay un problema a tratar y a focalizar dentro de lo que es el trasplante en general, ¿no? Si querés comentarnos un poquito de qué se trata esto y cómo poder ayudar, o qué hacer, como, o cuál sería el tema, digamos, a desarrollar dentro de lo que es la adherencia al tratamiento, ¿no? Hay una cuestión cultural Uh-huh. que tiene que ver con la, eh, con, con- con los hábitos de cuidarse, que, que va más allá del nivel socioeconómico que cada persona tenga, que tiene que ver con un cuidado responsable de uno mismo, de dar los tratamientos y seguirlos. Después hay cuestiones de recursos, evidentemente, algo de esto ya venimos hablando, de acceso a ese tratamiento, de acceso a la medicación, de acceso al tratamiento, no solamente la medicación, sino son los estudios, son el acceso a la consulta médica. eh, esos accesos a estudios no es menor, porque el tratamiento es un conjunto de pasos que tiene que seguir una persona, que tiene que ver con tomar una medicación, hacerse unos estudios, ir a buscar los resultados, esos resultados llevárselos a un médico, verse con un médico, después verse con nuestro especialista, y todos esos pasos son pasos que hay que hacerlos, que tienen que ver con la cultura y el hábito de hacerlo, pero también tiene que ver con la facilidad de hacerlo. Y ahí entran cosas que venimos hablando antes. La aceptación de la obra social y de la prepaga, de que se haga todo eso, y después tiene que ver también con los niveles socioeconómicos. La persona, si tiene esa prepaga y esa obra social que le permita hacer todo eso, o tiene que acudir a un Incluir Salud y saber que por PMO tiene los derechos que tiene. Eh, y después, bueno, también tiene que ver con cuestiones ya más en detalle que están relacionadas por ejemplo, a cuestiones etarias. Evidentemente, los adolescentes son las personas que pasan por la adolescencia, tienen un periodo de su vida que, bueno, que tienen cuestiones psicosociales que hacen que acepten más y mejor un tratamiento o no, y tienen que ver con cuestiones también culturales. Y también hay una cuestión de información. Por eso te agradecía, ni bien nos saludábamos, estos minutos que me regalaste, informar y hacer esto que vos hacés y que hacen tantos otros periodistas y personas de la comunicación, ayuda. Bueno, también hay gente en los colegios que hacen charlas, ¿no? Ayuda muchísimo a que la gente se informe, y ese es otro tema. Tiene que informarse. Si las personas saben que hay una ley Justina que los cubre en derechos para acceder al tratamiento, no van a saber reclamarlo, no van a saber que lo tienen y lo pueden reclamar. Eh, Creo que te mencioné, digo creo porque no sé si me estoy olvidando de alguno, pero esos son los motivos principales, esos son los factores principales que tienen que ver con la adherencia al tratamiento. Después hay una cuestión de asimilar tecnología a esos tratamientos, que por eso estamos haciendo por primera vez este año esta competencia que te mencionaba, y además no es una cuestión de tecnología de la que ya mencioné, drones, inteligencia artificial. Es una cuestión también de la tecnología humana. Contaba en unos encuentros que tuvimos, que bueno, vos participaste también, Uh-huh. de descubrir desafíos y poder identificar oportunidades para definir y diseñar acciones viables. Eh, Escuchábamos un caso muy lindo de gente que, bueno, que utiliza la tecnología humana para que el tratamiento sea mejor. Entonces, bueno, ante por ejemplo, olvidos, ponen una marca en la taza de café. Uh-huh. Entonces, cada vez que la persona se va a hacer un café, se acuerda cuando ve la marca en la taza de café que tiene que tomar su medicación. O lugares de la casa en lo que uno, cuando se va a lavar los dientes, que tenga una marca, tenés que tomar la medicación. Y bueno,
y esas cuestiones así muy de ciertos detalles que van en la vida cotidiana y que generan los hábitos que después te facilitan el tratamiento. Claro, desde ya. Sí, es un tema importantísimo para trabajarlo, ¿no? Porque uno a lo mejor se queda en el trasplante en sí, pero después hay que ver cómo se acompaña todo eso. Y bueno, hay mucha gente que viene trabajando, la verdad que es asistentes sociales, médicos que están abocados justamente a la adherencia. Un tema para mí absolutamente desconocido y la verdad que muy interesante. Pero como para cerrar, si querés, me gustaría tener como estos números, ¿no? Que a vos te gusta mucho comparar y me parece que es muy gráfico. ¿En qué situación estamos hoy? Digamos, ¿cómo se incrementó el trasplante en Argentina a partir de la sanción de la ley? Me parece que es un dato que nos aporta y nos motiva para seguir trabajando en esto porque recién se empieza, ¿no? Esto es nuevo y creo que hay mucho para seguir trabajando, como decíamos, pero si querés contarnos un poquito cómo estábamos antes, qué pasó a partir de la ley y cuál es la situación actual. Bueno, la ley se aprueba el 4 de julio del 2018. Se había aprobado previamente el 30 de mayo en senadores y después el 4 de julio en diputados, y con eso se sanciona la ley en la Cámara Legislativa. Ese mismo mes de julio queda sancionada a nivel nacional, y bueno, y en agosto de ese 2018 ya empezaron a suceder los récords. Ese agosto de 2018 hubo 88 donantes, personas donantes, y hubo 212 trasplantes, un récord histórico mensual no sucedido hasta ese momento en la Argentina. Y ese año 2018 se alcanzó un récord de donantes por millón de habitantes de 15,75. Nunca alcanzado antes en la Argentina. En el 2019 creció un 60% con respecto a 2018 la cantidad de trasplantes, y se alcanzó una tasa de donantes por millón de habitantes de 22. Muy cercana al promedio de la tasa por millón de habitantes de donantes por millón de habitantes de Europa. En Europa están los países líderes a nivel donación y trasplante. Para tener una referencia, España, que es el país líder en donación y trasplante, tiene tasas por arriba del 40 de donantes por millón de habitantes. Y bueno, en el 2020, por la pandemia, si bien decreció 40% la cantidad de trasplantes, la buena noticia es que nunca se dejaron de hacer trasplantes. En la mayoría de los países del mundo, por la pandemia, hubo que dejar de hacer trasplantes. En la Argentina no se dejó de hacer trasplantes. Por supuesto que aparecieron otras complicaciones, esto que yo decía antes del acceso a las consultas y a los estudios y demás, por temas de protocolares, a los pacientes se les empezó a complicar, se les complicó, se les complica. Pero la inercia que venía con la ley Justina en el 2018 generó la buena noticia de que si bien la cantidad de trasplantes bajó, no se dejaron de hacer trasplantes. Hoy en la Argentina hay unas 30.000 personas en diálisis, que son las personas que tienen que conectarse a una máquina 3 o 4 veces por semana, 2, 3, 4 horas cada vez, porque alguno de sus riñones no funciona bien. Y de esas 30.000 personas que esperan diálisis, el riñón, dentro de los 7 órganos principales que se pueden trasplantar, que son el hígado, el riñón, la médula ósea, los intestinos, el páncreas, el corazón y los pulmones. Dentro de esos 7 órganos principales que se pueden trasplantar, el riñón representa el 15% de todas las personas que están esperando un trasplante o que están trasplantando. Entonces, bueno, eso nos dice que hay 200.000 personas, no menos de 200.000 personas conocidas. Entonces, siempre lo resalto, porque hay un número indefinido de personas que no conocemos que por ahí necesitan un trasplante y no lo saben. Pero hay 200.000 personas conocidas que necesitan un trasplante en la Argentina. Y de esas 200.000, hay 7.000 en lista de espera.
y por otro lado hay unas 45.000 personas trasplantadas vivas. Y con esto te cierro lo que te estoy contando. El tema de la lista de espera es algo bastante relativo. Uno dice, hay menos personas en lista de espera, qué bueno. No es tan buena noticia, porque la analogía que hago es la siguiente. Uno si es hincha de un equipo de fútbol, vos no sabes cuántos hinchas de fútbol tiene el equipo, pero más o menos podés estimarlos. Suponete que esos sean los 200.000 que esperan un trasplante. Los que no sabemos, perdón. Después tenés socios de ese club, ¿no? Entonces ahí sabes, bueno, este club tiene 200.000 socios, los 200.000 que esperan un trasplante. Pero sin embargo, a la cancha, para ir a ver el partido, no entran los 200.000, entran 7.000. Entonces, vos tenemos que entender que no es tan buena noticia que haya menos personas en lista de espera, porque significa que de los 200.000 hay menos personas de esos 200.000 que tienen una oportunidad mucho más probabilísticamente hablando mayor de recibir un trasplante que el resto. Entonces, la lista de espera estaría bueno que sea menor si esos 200.000 son menores en relación. O sea, si hoy hay 7.000 personas en lista de espera y termina quedando 3.500, bueno, ojalá que en vez de 200.000 personas esperando un trasplante sean 100.000, ¿no? Es evidente que por los números, por la estructura y por un montón de cuestiones que tenemos en la Argentina y que hay que mejorar, no va a haber de un día para el otro de 200.000 va a pasar a 100.000. Pero bueno, es lo que estamos trabajando día a día con todo lo que hacemos. Lo importante es que mejore todo, digamos. La idea es esto de la reforma integral y, como vos decías, tampoco que mejoren los números en relación a la lista de espera o no hacia que el trasplante en sí esté mejorado, porque hay toda una infraestructura y logística que hay que también tener en cuenta, porque si no, no llegamos a hacer los trasplantes, que es realmente lo que queremos. Así que, bueno, muchas gracias, Ezequiel. No sé si te quedó algo para mencionar, que quieras decir, alguna cuestión que no hayamos dicho durante esta pequeña y breve charla, pero que, bueno, trata justamente esto, ¿no? De informar, de poner a disposición de la ciudadanía esto que está y que hay que reclamar, hay que usarlo y son, digamos, derechos que muchas veces están ahí en un cajón y no salen a la luz, o quizás hay muchos obstáculos dentro de de los propios procedimientos por falta de información, porque digo, no sé si hay mala intención, pero muchas veces hay falta de información de quienes tienen a cargo decisiones, ¿no? Estamos trabajando en un manual de procedimientos de la ley Justina. Fue una idea que surgió a raíz de una reunión que tuvimos con el ministro de Justicia de Buenos Aires. Es un manual de procedimientos para las fuerzas de seguridad y para los juzgados. Sabemos que hay juzgados en Argentina que no conocen la ley Justina. Entonces, bueno, ese manual de procedimientos es una forma de acercarles en forma didáctica, de una manera didáctica, más información acerca de la ley Justina. Y además, a todos aquellos que estén escuchando esta conversación, les puedo dejar nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, es multiplicatex7, y si no, nuestro sitio web, www.multiplicatex7.org. Ahí van a encontrar información de todo tipo, incluso aquellos que tienen hijos en secundaria o en primaria y que quieran armar charlas o investigaciones acerca del tema, tienen información de todo tipo, infografías que pueden bajar de las redes sociales nuestras y del sitio, y cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir en esas redes sociales o en el sitio web. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, y por supuesto seguiremos hablando de las cuestiones que vayan sucediendo a lo largo de este tiempo y sobre todo de los avances en cuestiones de adherencia al tratamiento, esto que me parece que es muy interesante resaltarlo y no dejar, digamos, el tema, como decías, en el trasplante en sí, sino avanzar en lo que es el post-trasplante. Así que muchísimas gracias y, bueno, un placer, como ya lo dije. Bueno, gracias, Natalia, muy linda nota. Bueno, que tengas lindo día. Igualmente. Saludos a todos. Hasta Chau. luego.
Bueno, muchas gracias por encontrarnos acá nuevamente y bueno, nos seguimos viendo en un nuevo conversatorio. Hasta luego, buenas tardes.